que están en pantalla, que ahora voy a presentar, pero primeramente tengo que hacer una advertencia y dar un agradecimiento. En principio es al revés, primero se agradece y luego se advierte, pero como han empezado ya a grabar, advertiros que la sesión se está grabando. Si hay alguna persona que, aunque la pantalla va a estar fijada fundamentalmente en las dos personas que van a estar respondiendo, si hay alguien que no quiera salir, directamente que se quite la cámara, que no se va a asustar nadie, no se va a molestar nadie por hacerlo. Pero bueno, simplemente pues para que sepáis que la sesión va a ser grabada. Y bueno, ya determinaremos qué se hace con el contenido de la sesión, si se comparte por nuestros canales, por nuestras redes sociales o será el uso que se dé. Lo segundo es el agradecimiento al Colegio Profesional de la Educación Social de la región de Murcia y concretamente a Juan Carlos, su secretario, que siempre que se lo pedimos está ahí pendiente de nosotras para echarnos una mano, para ayudarnos. Está esta misma tarde también, por si diera algún problema, pues bueno, agradecerte Juan Carlos desde el colegio todo lo que haces por nosotras y por nosotros. Y desde ahí, si os parece ya oportuno, pues pasar a presentar a las personas que van a estar detrás de esta charla. El compañero de la derecha, Juan González Palomino, es educador social, está colegiado en el CESTLM, además concretamente con el número 2. Actualmente es vicepresidente del colegio y profesionalmente secretario provincial del sector autonómico de comisiones obreras en la provincia de Toledo. Muchas gracias, Juan, por participar, que te lo debemos decir. El compañero de la Gracias a izquierda vosotros por invitar. el compañero de la izquierda es José Luis Martínez Castillo, educador social también, colegiado también en Castilla-La Mancha, en el CESTLM, y es el coordinador regional del sector autonómico de comisiones obreras en Castilla-La Mancha. Bueno, como ya os han contado, o sea, como os hemos ido contando en las redes sociales, queremos que sea un taller muy práctico. O sea, que es verdad que los compañeros tienen un guión que van a seguir, pero si hay alguna persona que quiere participar, eh, os pedimos por favor que levantéis la mano en el caso de que queráis participar activamente para que os veamos desde el chat. En el momento que levantéis la mano, a mí como organizador de la charla me aparece un mensaje de advertencia para poderos dar voz. Y si tenéis dificultades, como he ido leyendo en el chat, que hay personas que no tenéis acceso ni a cámara ni a micrófono, pues lo escribís por el chat y yo directamente lo leo y lo comento. ¿Vale? Desde ahí, la duración estimada es de 1 hora y media, más o menos, pero bueno, viendo vuestro interés y los temas que puedan salir, pues se puede prolongar un poco si se ve necesario. Muchísimas gracias nuevamente a los dos compañeros, al Colegio de la Región de Murcia y compañeros, es todo vuestro. Adelante, muchas gracias. Bueno, el guión que teníamos un poco estructurado, el que conocéis, el punto inicial era contaros cómo se procede a las convocatorias de las ofertas públicas de empleo, ¿no? Cómo sucede esto. Sabéis que las convocatorias de ofertas públicas pues se hacen de todos los organismos, tanto pues desde las diputaciones como de ayuntamientos, incluso hay plazas que tienen que ver con los ministerios, pero nos vamos a centrar en el tema de la oferta pública de empleo de la Junta, en las plazas que tienen que ver con educación social. Hay varias cuestiones que siempre son como muy recurrentes, ¿no? Que tienen que ver por qué se plantean de esta forma. Y suelen aparecer asociadas preguntas del tipo que se trasladan, pues tanto a nosotros nos llega en clave sindical, pero llegan también al colegio, por qué aparece determinado número de plazas de educación social y no aparecen más, o
Realmente es eso, porque no aparecen más, porque la demanda del colectivo es que aparezcan más plazas. Entonces, aclarar determinadas cosas. Hay un criterio que es más o menos técnico por el que pueden salir ofertadas un número determinado de plazas. Con ese criterio, cuando se hace una comparativa con otras especialidades, otras titulaciones, pues suele aparecer también una diferencia significativa de puestos de trabajo. Y entonces la demanda que se hace por parte del personal es por qué no se presiona para que salgan más plazas. Hay una dificultad, ¿no? La dificultad es que no pueden ofertar más plazas de las que existen. Y la realidad que tenemos es que el número de plazas de educación social de personal funcionario en la Junta está muy acotado porque no hay demasiadas plazas. Y hay otras titulaciones en las que tienen un mayor número de puestos. En concreto, siempre se compara con trabajo social. El trabajo social es una especialidad mucho más instaurada dentro de la Junta y entonces aparece una demanda más grande de puestos. ¿Y esto por qué? Pues lo cuenta José Luis. ¿Cuál es el procedimiento por el que se determina el número de plazas? Gracias, Juan. Bueno, pues yo en primer lugar, como es mi primera intervención, pues agradeceros la invitación al presidente, a Paco, al vicepresidente y compañero, a Juan y, por supuesto, a Juani, que está aquí con nosotros, que también ha participado en la organización, a Alejandro y a Juan Carlos. Y dicho esto, bueno, ¿cuál es el procedimiento por el que se determina el número de plazas que va a salir en una oferta de empleo público? Sabéis, como bien ha dicho Juan, la oferta de empleo público es el instrumento del que disponen las administraciones públicas para dotar de personal a sus servicios. Las ofertas de empleo público se calculan en función de una tasa de reposición de efectivos. La tasa de reposición no es ni más ni menos que el número de plazas que han quedado vacantes por diversos motivos, como puede ser una jubilación, puede ser una excedencia, puede ser un fallecimiento, de las que se han ocupado gente que ha venido de esas excedencias, y esa diferencia da un número. En los presupuestos generales del Estado, en concreto nosotros estamos sujetos a los presupuestos generales del Estado del año 2023 todavía, hasta que aprueben los presupuestos, se establece el porcentaje máximo de tasa de reposición, lo que quiere decir que si la diferencia entre personas que se han jubilado, etcétera, y las que han venido de otros tipos de servicios y han ocupado plazas, puede ser el 100%, el 110%, el 120% correspondiente. Bueno, ¿cuál es nos vamos a remitir a los presupuestos generales del Estado del año 2023, que dicen que la tasa de reposición será el 100% de los efectivos, más un 20% adicional en aquellos servicios que se consideren esenciales. La Administración normalmente en las últimas negociaciones de ofertas de empleo público pues ha considerado que todos los servicios eran esenciales y se ha ido pues a un 110, a un 115, a un 120%, dependiendo de los años y los presupuestos del Estado lo que permitieran. Este año ha habido una excepción y se ha aumentado aún más la tasa de reposición porque bueno, había un artículo en concreto, el artículo 22.a de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que incluía que con carácter extraordinario se podría aumentar la tasa de reposición con una tasa adicional con objeto de reducir la temporalidad. De forma que en Castilla-La Mancha, en personal funcionario, nosotros teníamos una tasa de reposición en principio de 265 puestos, a eso le sumamos el 20% adicional de servicios adicionales, 318, y a eso se le suma un 105 aproximadamente,
y al final salen 596 plazas. Pero eso es un número, 596 plazas. Claro, ¿y de qué cuerpo y de qué especialidad? Pues esa es la segunda parte. La primera parte es que ya tenemos el número, que son 596 plazas. Y ahora esas plazas hay que distribuirlas entre los diferentes cuerpos y las diferentes especialidades. Si no recuerdo mal, esta oferta de empleo público se negocia en mesa sectorial de personal funcionario a finales de octubre y la administración lleva a esa mesa una documentación que calcula a finales de septiembre donde dice cuáles son las vacantes de las que dispone. Dice, mirad, yo os hago esta propuesta que es en función de las vacantes que tengo, pues para el cuerpo superior de especialidad jurídica, pues tengo 14 vacantes, pues las saco todo, así uno a uno, todos los cuerpos y escalas. Evidentemente, nunca vas a llegar al total de las vacantes que tienen. Este año había 679 vacantes y la oferta es de 596 plazas. ¿Cuáles son las que se quedan fuera? Pues son algunas que se consideran que ya son muy numerosas o que ya salieron en la oferta de empleo público del año 2023. Porque recordar que aquí los procesos selectivos es la suma de las ofertas de empleo público de 2 años, la del año 2023 y la del año 2024. En el año 2024, en educación social, no había ninguna vacante disponible a fecha de cierre de vacantes, que era septiembre del año pasado, y por lo tanto no sale ninguna. Sí que había del año 2023, en este caso, 6 plazas, que son las 6 que van a salir a la convocatoria. Pues este es el cálculo. Evidentemente, los sindicatos, cuando vamos a negociar en mesa sectorial de personal funcionario o en comisión negociadora de personal laboral, pues siempre intentamos arrancar más plazas, justificándolas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí ocurre es que el marco es muy estrecho y que suele ocurrir muchas veces que cuando tú subes de una categoría o de una especialidad o de un cuerpo porque estimas, y así te lo han dicho los compañeros, que son necesarias, eso supone detraerlas de otro, porque el número es fijo. Entonces, si yo aumento en una, tengo que disminuir de otra, porque yo no me puedo pasar del número total, en este caso, de 596 plazas. Ese es el gran problema y la gran paradoja. ¿Qué ocurre? Pues que siempre a los cuerpos que tienen menos plazas, tienen 3 o tienen 4, pues se le añade una más que se restan de los más numerosos o de los que ya se ha convocado en procesos anteriores. Y luego, pues, una simple mención a la promoción interna, que en este caso a nosotros no nos afecta porque sabéis que la promoción es interna, directa en el puesto. Y bueno, pues ahí se reserva por un acuerdo que hay con la administración, es decir, esto no está sujeto a ninguna norma, se reservan 150 plazas cada año. Entonces, esas 150 plazas también se distribuyen en función de las especialidades, de las necesidades, y aquí con estas plazas no hay problema porque estas plazas no consumen tasa de reposición. Es decir, la tasa de reposición, que es la que fija el número de plazas a ofertar, las de promoción interna, pues no afectan. ¿Por qué? Porque la persona que está en promoción interna, cuando promociona, deja su plaza vacante. Por lo tanto, la una por la otra no se consume la tasa global de reposición. Y así es como se conforman las ofertas de empleo público y lo que más le interesa a la gente, que son las convocatorias, los procesos selectivos y las plazas que salen para cada. Conclusión, imaginaros que por una situación extraordinaria le hacen consejero de bienestar social a nuestro presidente, a Paco Peces. Y entonces dice, voy a hacer un guiño a mi colectivo y voy a sacar ahora mismo en la oferta pública de empleo 100 plazas o 150 plazas. ¿Podría hacerlo? No, no podría hacerlo. ¿Y por qué no podría hacerlo?
porque la cifra viene tasada con el criterio que ha explicado José Luis. Y además, para poder sacar las plazas, tienen que estar vacantes. Eso quiere decir que esas plazas tienen que ya estar incluidas en la relación de puestos de trabajo. Primero había que crearlas. Eso sí puede hacer la administración, ir creando plazas que consideren necesarias. Pero si no las ha creado con anterioridad, no pueden estar vacantes y no podrían salir a la oferta pública. Pues así pues, como dice Juan, ¿qué tenemos que hacer para que haya más plazas de educación social? Pues evidentemente negociar y trabajar con las consejerías directamente relacionadas, que son fundamentalmente bienestar social y educación, para justificar, fundamentar y trasladar la necesidad de la creación de esas plazas en los distintos servicios de las que son competencias estas consejerías. ¿Qué está haciendo el colegio para esto? Está haciendo dos cosas importantes. Ha trasladado a la consejería, pues a través de la interlocución que tiene y con la relación también que tiene con los sindicatos que tienen representación, pero ha trasladado a la consejería directamente dos situaciones. Una, que hacen falta más puestos de educación social para más servicios. Esa es una de las cosas, que es la creación de plazas. Y otra es que el personal que está en puestos de educación social pueda promocionar, pueda pasar a tener jefaturas, coordinaciones, pueda estar en otro tipo de puestos. Si se crean las plazas, hay más plazas, y si el personal promociona y ocupa plazas de un nivel superior, de jefaturas, coordinaciones o tal, pues lo que sucede es que las plazas base quedan también disponibles y podrían incrementar las ofertas públicas. Muy bien, pues yo creo que sobre este tema... Sí, luego si tenéis alguna pregunta concreta que os queden, al final no las hacéis y vemos si las podemos aclarar. Os contamos otra cosa. En Castilla-La Mancha tenemos personal estatutario, personal docente, personal laboral y personal funcionario. Entonces, realmente las diferencias que hay entre cada uno de estos colectivos tienen que ver con la normativa que rige su funcionamiento dentro de la administración. Cada uno se regula con un estatuto. O sea, eso querría decir que todos realmente técnicamente son estatutarios, ¿no? Pero porque el personal laboral se regula por el estatuto de los trabajadores, el personal funcionario por el estatuto básico del empleo público y el personal docente pues también por su normativa, y los estatutarios, que hay distintos tipos de estatutarios, también cada uno tiene un estatuto que le regula. ¿Cuáles son en los puestos en los que realmente podría haber personal de la especialidad de educación social? Pues en el tema de estatutarios, mayoritariamente aquí está el personal sanitario, y dentro de este colectivo la titulación de forma explícita no existe. Ha existido o existe de forma un poco marginal en algunos centros muy específicos, como puede ser el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde había alguna categoría de alguna forma asociada a la educación social. De hecho, en los momentos aquellos de creación del colegio, en la habilitación, algún compañero de estos colectivos pues se habilitó. Pero la administración sanitaria no ha tenido en cuenta establecer una categoría específica de educación social. Entonces, por ahí habría como poco que rascar. En el tema docente, educación social, con otras titulaciones, puede formar parte de los antiguos profesores técnicos de servicios a la comunidad, que son ahora los profesores de servicios a la comunidad, ¿no?
Entonces, el requisito de acceso es por los procedimientos de oposición de personal docente, porque se pasa a ser personal docente, y ahí tienen acceso las educadoras y los educadores sociales. En personal laboral, en la Junta de Comunidades, existe de forma ya también marginal, porque son todos a extinguir, algún educador social, con la denominación de diplomado universitario educador. Y estos son a extinguir porque hubo un procedimiento de funcionalización y las categorías pasaron a ser funcionalizadas. Entonces, el personal ahora prácticamente absolutamente es personal funcionario, y quien queda en estas plazas tiene como su plaza espejo como funcionario, y esto se va a extinguir cuando cese la actividad laboral de las personas titulares. Entonces, todo está centrado de forma mayoritaria en las categorías de personal funcionario de la Administración General de la Junta. Aquí tenemos como tendríamos tres formulaciones de categoría, ¿no? La de educador social, que se denomina en la relación de puestos de trabajo educador social, que ya está determinada la titulación de acceso es educación social y no generaría ningún problema. Tenemos otras que han sido heredadas de las relaciones de puestos de trabajo que vienen de transferencias, en que la denominación es educador-educadora. Entonces, en la relación de puestos de trabajo aparecen distintas titulaciones, entre ellas está educador social, pero el procedimiento de acceso o de concurso de traslados es a través de educación social. Aquí tenemos una disputa desde hace tiempo con la Administración, porque desde el colegio se dice que esto es una situación que es obsoleta ya y que hay que avanzar, que esto es herencia de una etapa en la que la educación social como titulación ni como disciplina existía, y entonces el espacio estaba ocupado profesionalmente por otras titulaciones, pero eso hay que superarlo. Como la administración que tenemos en Castilla-La Mancha básicamente es bastante conservadora para el establecer modificaciones, tienen un exceso de recelos, no terminan, nunca nos dicen que no, pero no terminan nunca de dar ese paso. Y luego tenemos otro tipo de puestos que tienen una denominación como de técnico, ¿no? Los más grandes serían el técnico de atención al menor o el técnico de atención a personas con discapacidad, en la que aparece la titulación de educación social y el procedimiento de acceso puede ser ese, pero también hay otros que para el de menores está psicología y pedagogía también, y para el de discapacidad está terapia ocupacional y están los profesores especializados en discapacidad. Luego tenemos dos bloques, ¿no? Bueno, básicamente este es el tema. Cuando se ofertan las plazas en la Junta, de las que estamos hablando, son las de personal funcionario de la Administración General de la Junta de Comunidades. Estamos hablando solamente de esas. Y en esta convocatoria han salido las plazas del cuerpo técnico, pero en otras convocatorias han salido también de la escala sociosanitaria. ¿Alguna cosa más de apuntar de esto o hablamos de las escalas? Sí, yo una cuestión que nos han planteado mucho. Bueno, oye, y estas 6 plazas que han convocado en este caso, ¿no? ¿Qué plazas son? No lo podemos saber.
ni nosotros ni la administración, porque desde que se hace la convocatoria hasta que finalmente se resuelve el proceso selectivo, pues pasan muchos meses. En esos meses hay una cosa que se llama el concurso permanente de traslados de personal funcionario, es decir, el personal de carrera, funcionario de carrera, pues puede concursar y optar a las plazas, evidentemente. La plaza que ocupas, pues tú vas a dejar una, siempre va a haber una vacante. Por lo tanto, esa oferta de plazas no se puede conocer hasta el momento en que se resuelve el procedimiento. Cuando se resuelve el procedimiento, la administración está obligada a ofertar como mínimo las plazas que convocó, como mínimo 6. Si hubiera más plazas, pues podría ofertar más destinos, porque ya os digo que no tiene ninguna obligación. Normalmente lo viene haciendo así, aunque yo creo que en las próximas no va a ser así, por el tema de que no haya gente más de 3 años ocupando una vacante, porque si no estarían en fraude de ley y les correspondería una indemnización. Entonces, veremos a ver cómo está el tema cuando se resuelva finalmente el proceso selectivo, qué vacantes hay, porque también se va a jubilar gente en este tiempo, y bueno, y cómo se han ido moviendo la gente del cuerpo y de la escala, que ese es el punto que ahora vamos a tratar y que quizás sea lo más complejo de la charla que vamos a dar hoy. El tema del cuerpo y la escala es un tema que lleva muchos años abierto y sobre que el colegio y comisiones obreras pues lo han puesto encima de todas las mesas de los despachos y las mesas de negociación. Yo le voy a ceder la palabra a Juan porque es más antiguo que yo en la Junta de Comunidades y él conoce mejor todo el procedimiento de por qué hay una escala y por qué hay un cuerpo. Sí, vamos a ver. Esto tiene que ver cómo esté organizado cada una de las funciones, la función pública en cada una de las comunidades. O sea que lo que está sucediendo en Castilla-La Mancha es diferente a lo que pueda suceder en Castilla-León, en Asturias, en Euskadi o en cualquier otro sitio. Cada uno tiene organizada la relación de puestos con una serie de criterios. En todos pueden existir cuerpos y escalas. En algunos salen como cuerpos o escalas específicos y en otros son generales. El tema de Castilla-La Mancha. Las plazas de educación social, excepto las que se crean para los institutos, las de educación social de IES, que esas se crean de forma expresa, la mayoría del resto vienen como heredadas de transferencias, ¿no? Las transferencias del inserso o transferencias de otras competencias que había antes. Entonces, en ese momento, mayoritariamente, esos puestos son de personal laboral. ¿Qué sucede? Que en un momento dado la administración de la Junta entiende que las plazas técnicas tienen que estar ocupadas por personal funcionario. Y así lo establece y inicia un proceso de funcionalización. Para que, pues eso, para que se pase de personal laboral a personal funcionario, que las plazas sean de personal funcionario y a partir de ahí las convocatorias sean también para personal funcionario. Tiene que ver esa diferencia con lo que os he comentado antes sobre que ahora las plazas laborales todas son a extinguir y que quedan ya pues muy poquitas. Hay como un recelo para que estas plazas, no solo las de educación social, sino todas las que venían de centros especializados, pudieran de alguna forma
invadir la administración. Y entonces se crea como un cuerpo, se crea una escala específica, perdón, para que no se accediera al resto de las plazas que eran del cuerpo. Y allí, en esta escala, pues están los centros específicos. Estaban los centros de menores, están los centros de tratamiento, están los centros de discapacidad y tal. Pero ¿qué sucede? Que las transferencias se van realizando de una forma un tanto discontinua. Y aparecen plazas que se han clasificado de alguna forma también en el cuerpo técnico. Las escalas lo que tratan es de tener un espacio como reservado, de alguna forma, para poder hacer la lectura positiva, sería para que estuviera la gente especializada y profesionalizada en determinadas tareas. Y así tenemos pues escalas de sanitarios locales, tenemos también escalas de archivos y bibliotecas, tenemos escalas de informática, hay distintas escalas dentro de la Junta, ¿no? Lo que sucede es que en el momento en el que aparecen también mayoritariamente plazas del cuerpo, el cuerpo está dividido a su vez con otros criterios que son también parecidos, pero no tienen, tienen como su estancamiento las escalas respecto al cuerpo, ¿no? Y entonces hay áreas funcionales que definen pues también determinadas como especialidades de las tareas que hacen el personal, ¿no? Está pues administración general, está el tema de letrados, está el tema como económico, hay como distintos grupos, algunos más centrados también en agricultura y tal. En el cuerpo existe la posibilidad de un movimiento a través de los concursos entre esas distintas áreas funcionales. Pero las escalas son estancas. Con el tiempo, lo que se vio es que esto estaba creando una dificultad también administrativa, porque, pues yo qué sé, psicólogos, enfermeros, educadoras sociales, estaban en cuerpo y en escala y había puestos técnicos que podían hacerse de forma indistinta unos y otros. Y se flexibilizaba en las convocatorias de una forma como muy específica. Diciendo que, por ejemplo, para determinados puestos de protección de menores podía participar personal de la escala, los psicólogos o los educadores o tal. Pero para otras áreas funcionales no. La escala sociosanitaria, que es la que se había creado, tiene abierta el área funcional a lo que tiene que ver con servicios sociales y con lo que tiene que ver con sanidad. Con una parte de sanidad. Entonces, se podía acceder a determinados puestos y a otros no. ¿Qué sucedía? Que a la inversa pasaba lo mismo. Tampoco se podía acceder desde el cuerpo a las plazas de la escala. Y esto se había denunciado, tanto desde el colegio como por comisiones obreras, diciendo que esto en un principio podría tener algún sentido, pero que con el tiempo ya no tenía absolutamente ningún sentido. Y estaba creando como una doble vía de personal funcionario con las mismas titulaciones y las mismas especialidades y encima no podían pues promocionar o participar en los distintos espacios, que no tenía mucha lógica. La administración en un momento parece que esto lo había tenido en cuenta y en el año 2018 pues lo que hace es que modifica la relación de puestos de trabajo y todos los puestos o prácticamente la totalidad de los cuerpos de la escala pasan a ser a su vez también puestos del cuerpo técnico. Lo que nosotros en un primer momento habíamos pensado que eso era un gran avance porque era un paso para que indistintamente el personal podría moverse de unas plazas a otras, luego nos dimos cuenta que no era así, que tenía bastantes irregularidades. Una de ellas era que estaba el sistema de provisión. Eso quiere decir
que quien hubiera accedido por una de las vías, en las convocatorias, por ejemplo, si recordáis la anterior, en la que se convocaban plazas del cuerpo y plazas de la escala, quien accedía por una de las vías podía tener la movilidad que le permitía el cuerpo o la escala. Un ejemplo. Un educador social puede acceder a todas las plazas que sean de educador social. A eso no hay problema. Pero si quiere moverse fuera de las plazas, si quiere ser, por ejemplo, jefe de personal, alguien que haya entrado por el cuerpo lo puede hacer, pero alguien que haya entrado por la escala no. Entonces, esto lo habíamos puesto en evidencia, o alguien que quiere estar como técnico en una oficina de empleo. Pues podría hacerlo, porque ahí hay puestos que tienen que ver también mucho con la profesión, los temas de orientación para el empleo y cosas así, ¿no? Pues lo podría hacer sin problema quien entra por el cuerpo, pero quien entra por la escala lo tendría vetado. ¿Y qué sucede? Que la gente que había entrado como personal funcionario anteriormente, mayoritariamente las convocatorias eran de la escala. Por lo tanto, nos encontramos con que la gente con más antigüedad tiene menos movilidad. Y esto genera un problema que lo hemos trasladado. Y bueno, nos han prometido que lo iban a estudiar. Y nos fiamos muy poco, ¿no, José Luis? Pues sí, la verdad es que nos fiamos muy poco. Yo que soy del cuerpo de la escala. Si no lo tienes claro, mira en tu nombramiento que te lo pone. Si eres te has presentado el 2018 para acá, seguramente seas del cuerpo, a no ser que te presentaras el pasado año, que hubo 2 convocatorias para cuerpo y para escala, y si eres antes de 2018, eres de la escala. Juan, José Luis, sí. tenemos una pregunta de Belén que va en relación a lo que estáis diciendo y antes de que podáis cambiar de tema. Belén nos pregunta que si se puede saber qué puestos de trabajo hay de educadora o educador social en una provincia en concreto. No las libres que salen a convocatoria, sino un listado completo de posibilidades de puestos de trabajo de educación social. Sí, es muy sencillo. La RPT es pública, está en el portal de la Junta, tú puedes consultar, o en el portal de transparencia, que la tienen más actualizada, y tú pones portal de transparencia, relación de puestos de trabajo de personal funcionario. Te la descargas, que es en un Excel, y haces una selección de la provincia y haces una selección de las titulaciones. Y ahí te va a aparecer las plazas a las que puedes acceder siendo de la escala, porque hay otras plazas del cuerpo que no tienen titulación. Si eres de cuerpo, vas a poder acceder a otras plazas del cuerpo, por ejemplo, las que ha citado nuestro compañero Juan hace un momento. Por ejemplo, las de técnico de gestión o las de técnico de orientación y empleo. Compañeras educadoras que se presentaron al cuerpo pueden concursar esas plazas. Juan y yo, que somos de la escala, ingresamos por la escala, no podemos acceder a esas plazas. Esto no tiene nada que ver con la RPT. Bueno, tiene que ver con la RPT, pero no directamente. Esto tiene que ver con un sello que nos han puesto. Cuando entramos, nos pusieron un sello en la frente y nos dijeron, tú eres de la escala y tú eres del cuerpo. Por lo tanto, el del cuerpo se va a poder mover más y el de la escala, pues no. Sí, es el sistema de provisión. ¿Por qué puerta entró usted? ¿Entró por esa? Pues esto es lo que hay. Exactamente. Oiga, pero yo es que me he examinado con el mismo temario que el compañero. Da igual. Y saqué más nota. Y da igual. Da igual. Eso es absolutamente indiferente. Como dice Juan, nosotros esto lo hemos denunciado porque además crea, primero, una desigualdad. Tenemos compañeros con la misma titulación, con el mismo proceso selectivo, que se pueden mover, y otros compañeros pues que no se pueden mover. Solución. La solución es muy sencilla y además es una solución que no solo reclamamos desde la escala sociosanitaria, sino desde el resto de escalas también, que están en las mismas que nosotros. Sí. Solución, pues muy fácil. Hay que modificar la ley de empleo público y hacer la integración de cuerpos y escalas. A esto la administración, en principio, no está dispuesta. A corto plazo. No digo yo que a medio o largo plazo se pueda hacer.
pero a corto plazo no tiene ninguna intención de modificar la ley de empleo público y de hacer esa integración. ¿Razonamientos que nos dan? Pues el director general de Función Pública entiende que si un técnico de empleo se ha estudiado un temario que no tiene nada que ver con el de educación social, ese puesto debe estar ocupado por la persona que ha aprobado ese proceso selectivo y se ha estudiado ese temario. Nosotros le decimos sí, pero es que en la realidad se produce que una compañera fisioterapeuta, que también es de la escala sociosanitaria, pueda desempeñar y se ha estudiado pues una cosa, porque lo nuestro puede tener cierta relación en orientación y empleo, pero una fisioterapeuta poco tiene que ver, pero sí que existe esa posibilidad de que pueda hacerlo. Es decir, no es que estemos haciendo nada nuevo, sino regularizando a la mayoría. Y él lo que argumenta es, porque se haya hecho una cosa mal, no lo vamos a hacer extensivo al resto de compañeros y compañeras, ¿vale? Y con esa filosofía, pues es muy difícil avanzar. Nosotros lo vamos a seguir reivindicando, tanto por parte del colegio como por parte de comisiones obreras, porque entendemos que no tiene mayor sentido. Esta misma ley, la que tenemos ahora, la del 2011, permite a través de las disposiciones transitorias finales que tiene por ahí, ¿no? Si son transitorias o finales, lo que viene al final de la ley, pues ahí permite la posibilidad de la desaparición de las escalas integrándose en cuerpos específicos. Pero tampoco le quieren dar más vueltas, no quieren complicarse, porque como os he dicho, esta administración es bastante conservadora. Entonces, y le chirría un poco lo que no controla. Y lo que no controla son las especialidades técnicas, ¿no? Las especialidades técnicas. La administración es muy de administración de gestión, lo jurídico, lo administrativo, este tipo de cosas. Entonces, las otras titulaciones no termina de ver cómo se podrían integrar haciendo ese tipo de funciones. Y yo creo que tenemos la experiencia de donde los espacios están abiertos. Pues yo qué sé, tenemos ahí educadores en prestaciones, por ejemplo, pues que llevan los temas de las no contributivas y cosas de estas. Y cuando están, porque tienen una sensibilidad especial que se las da su profesión, resulta que trabajan muy bien y no terminan de caer en estas cosas. Pero bueno, seguiremos peleando. Pues sí, seguiremos peleando con el tema. Yo tengo un rayo de esperanza con el tema de la escala de sanitarios locales. Y digo que tengo un rayo de esperanza porque, como sabéis, sanitarios locales, que son los cuerpos de farmacia y de veterinaria, tienen por una parte el cuerpo superior de farmacia y veterinaria y por otra parte el de sanitarios locales, que están prestando servicios en mataderos, en temas de salud pública, etcétera, etcétera. Sanitarios locales tienen una regulación que es totalmente distinta en cuanto, por ejemplo, a sus bolsas de trabajo. No se regulan igual. Y en cuanto al concurso de traslados, ellos tienen un concurso de traslados diferente. Nosotros tenemos el permanente de personal funcionario como el resto de cuerpos y escalas. Sin embargo, sanitarios locales son los únicos de todos los funcionarios y funcionarias que funcionan por un sistema distinto, que se convoca cuando se convoca. Nosotros tenemos cada 4 meses y ellos pueden pasar 2 años, o 3 años, o 4 años, o 8 años. Entonces, lo que se pretende es que estos compañeros y compañeras se integren en la normativa del concurso permanente de personal funcionario. La administración tiene interés en que se haga, nosotros también, pero tanto comisiones obreras como el resto de la parte social le hemos puesto una condición a Función Pública, a la administración, y es, si quieres que pasen, tienes que abrirlos al cuerpo. Que un veterinario de la escala pueda ocupar un puesto de veterinario o veterinaria del cuerpo y viceversa. Y ahí es donde, bueno, están sus más y sus menos. No sé qué ocurrirá al final, pero si finalmente la administración aceptara, se abriría una puerta para la modificación de la ley de empleo público y ya no solo modificar esta escala, sino ya que hemos empezado, dar pie para hacer la integración del resto del cuerpo. Pero esto es un futurible y una esperanza. A corto plazo no hay ninguna disposición por parte de la mesa.
No, porque la Administración ha incumplido los compromisos que adquirió con nosotros, ¿no? Bueno, lo que adquirió con el colegio y lo que adquirió con la parte social, con los sindicatos en mesa también, que se comprometió a abrir un espacio para estudiar con detalle todo esto. Y nos ha dado muchísimas largas. Efectivamente. Efectivamente. Y encima no ha terminado de solucionarlo. No. Con todo el tema de los procesos de estabilización y las ofertas de empleo pública de estabilización, pues intentamos abordar esta cuestión, advertimos de que lo estaban haciendo mal y efectivamente lo hicieron mal al hacer las convocatorias distintas, por una parte escala y por otra parte el cuerpo, y al final eso ha causado muchísimos problemas y muchísimo descontento y agravios comparativos que se podrían haber solucionado. Pero en su momento, a pesar de las advertencias, y ya os digo yo que fueron reiteradas, pues no nos escucharon. Claro, advertíamos de que sacando a relucir todo el tema de cuerpo y escala, esa diferenciación que era una diferenciación artificial, porque los puestos ya estaban integrados en RPT, pues iba a crear un problema añadido. Y ellos lo justificaron como queriendo decir que tenían un asesoramiento técnico, que no nos terminaron de decir quién era quien les asesoraba de esta forma, de forma que sí, que era, había algo diferente. De hecho, se atrevieron a sacar un temario diferente para cada una de las, una para el cuerpo y otra para la escala. Y claro, pues al sacar temario diferente, eran dos convocatorias diferentes que encima las hicieron coincidir en el tiempo y el espacio, la gente no se podía presentar indistintamente a una y a otra, y se encontraron con un problema, que es que cómo hacían la distribución de los puestos, cuando todos los puestos eran de cuerpo y escala. Esa fue la primera. Lo solucionaron ahí un poco a su aire, chapuceando lo que pudieron. Pero es que la segunda, la siguiente vuelta, era cómo se cubría desde bolsa todos los huecos que iban a ir quedando por bajas, por publicaciones, por plazas que quedaran vacantes y tal. Cuando se habían presentado con convocatorias diferentes, con temarios diferentes, con exámenes diferentes y con tribunales diferenciados. Entonces, pues ahí tenían dos bolsas y hubo que dar una solución que era la alternancia en los llamamientos. Pero hasta ahí ha llegado el lío. Bien, pues sí, adelante, Alejandro. Ay, qué bien que la gente ya se está animando en el chat. Recordad que está abierto y también podéis tener la oportunidad de participar hablando directamente. La primera de ellas es nuestra compañera Victoria, Vicky, para sus amigas y para sus amigos. José Luis, Juan, ¿conocéis el criterio por el que se crean plazas para el acceso libre para personas con discapacidad en la escala técnica, que por cierto, en proporción a las vacantes creadas en nuestra comunidad autónoma, apenas es visible? A ver, que la pregunta exacta es que en la convocatoria, ¿cuál es el criterio por el que unas plazas salen La con proporción, discapacidad? Juan. Vale. Bueno, vamos a ver, existe un criterio técnico que es un porcentaje de plazas que están reservadas para discapacidad. ¿Cómo se hace? Claro, pues lo que se hace un poco de aquella manera, porque es algo que luego se discute, se ajusta, se hace en proporción al número de plazas de las que se sacan en cada convocatoria, o sea, en cada especialidad. ¿Coincide? No suele coincidir, no suele coincidir. De hecho, es un poco difícil afinar esto y siempre aparecen como bastantes reclamaciones por parte de las personas que podrían tener acceso en el turno de discapacidad. Pero bueno, se hace en base al porcentaje y en base a la distribución del número de plazas.
Mercedes nos comenta que soy educadora social, pertenezco y estoy colegiada a Copesa. Saludos a la gente de Copesa, ya aprovechamos por aquí. Me gustaría preguntar dónde podría conseguir el temario para preparar las oposiciones para Castilla-La Mancha. Sé que el temario general se puede conseguir fácilmente, pero ¿y el específico? Por otro lado, sigo buscando ofertas de empleo público en ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Vivo en un pueblo cercano a Toledo. Si podéis facilitarme información sobre ofertas de empleo como educadora social o, en su caso, recomendarme acercarme más a Madrid porque habrá más ofertas de trabajo, más ofertas de empleo, os lo agradecería. Muchas gracias. Yo ya respondo por aquí un momento a Mercedes. Las ofertas de empleo público de Castilla-La Mancha las publicamos dentro del Colegio de Castilla-La Mancha, Mercedes. Juani, nuestra secretaria técnica, hace un trabajo diario de leer todos los diarios oficiales provinciales y el regional. Y ella pues apunta, registra, recoge y luego comparte con nuestras personas colegiadas. José Luis, Juan, os dejo en la siguiente pregunta. Sí, bueno, en esa misma, si alguien de otra comunidad está interesado en tener conocimiento de todas las convocatorias que se hacen en Castilla-La Mancha y ya está colegiada en otro territorio, lo que puede hacer es hacerse amiga de Castilla-La Mancha, del colegio, y entonces tiene acceso a todo. Muy bien, tenemos aquí una pregunta que nos hace aquí una compañera que tenemos aquí de forma presencial sobre lo que estábamos hablando del porcentaje por discapacidad. Dice que la Administración General del Estado será el 10% para discapacidad. ¿La Junta también se va a acoger a esta normativa? Vamos a ver, la Ley de Empleo Público no establece un máximo, establece un mínimo. Establece un mínimo de discapacidad general de un 5% y discapacidad intelectual de un 2%. Sí. La Ley de Empleo Público establece un mínimo, no establece un máximo. Quiero decir, ¿y por qué no es el 10%? Pues porque la Junta lo que dice es que se atiene a lo que es la normativa general básica del EBEP, que le obliga a este porcentaje. Nosotros hemos propuesto en otras ocasiones que, por ejemplo, tuviera también un porcentaje reservado para personas con enfermedad mental. Por ejemplo, en Aragón existe, ¿vale? Y creo que en Andalucía también. No ha estado nunca por la labor. En esta cuestión, nosotros lo venimos planteando. Venimos planteando que no tiene por qué ser precisamente el 5 y el 2, que no hay ninguna normativa que lo impida. En este caso, la Administración General del Estado es el 10%. Evidentemente podría ser, y nosotros lo vamos a seguir reivindicando, que se pueda aumentar el porcentaje de discapacidad o que se pueda tener en consideración pues, otros colectivos como lo que decíamos, que no necesariamente tienen que estar en esta casuística de la discapacidad. Una cosa que se da en discapacidad en la Junta es que la mayoría de las plazas se las dan a jurídicos, técnicos de gestión, se dan un porcentaje muy alto, mientras que otras categorías apenas están representadas. Luego, gran parte de esas plazas quedan desiertas. ¿Por qué no se hace un estudio o se ve pues eso, que realmente en Castilla-La Mancha nunca vamos a llegar al mínimo de personas con discapacidad en la administración, porque siempre se quedan plazas desiertas y siempre se las dan a los mismos? Claro que sí. Que no sé si se oye bien. Sí, bueno, vamos a lo que plantea Mercedes, es lo mismo que un poco se planteaba en la pregunta anterior, es decir, ¿qué criterio existe? Yo creo que lo ha explicado ya Juan, pero yo te lo puedo decir. Vamos a ver, esto se calcula en términos globales, el 5 y el 2. Evidentemente, la discapacidad intelectual va para auxiliar administrativo. ¿Vale? Ojo, en la Administración General de la Junta, porque en otros compañeros, como es enseñanza o como es sanidad, sí contemplan en otras categorías y en otras especialidades. Pero aquí, pues, por ejemplo, fijaros cómo es el tema. Por un criterio funcional en la Administración General, para el personal funcionario, pues, para la discapacidad intelectual,
pues se trata de acumular todas las plazas en las categorías más básicas, porque se entiende que esas tendrían una mayor facilidad de adaptabilidad. Sin embargo, el personal docente, pues para el personal docente de secundaria, como le obliga la misma ley a hacer el porcentaje, lo hace porcentual a las plazas. Y entonces, si salen 2 plazas de discapacidad intelectual para profesor de matemáticas, una para filosofía, 3 para biología, pues lo que salga sale. Quedarán desiertas seguramente, entiendo, pero lo sacan así. Claro, cumplen la ley y no se complican. Sí, efectivamente, hablábamos de plazas de cirujanos este año, que no nos lo explicábamos. Sí, sí. Con todos los respetos a las personas con discapacidad intelectual. Y a los cirujanos. Y a los cirujanos, pero superar un proceso selectivo de medicina y con la especialización de cirugía para una persona con discapacidad intelectual, pues puede ser muy complicado. Por lo tanto, ya podemos aventurar que esa plaza lo más probable es que quede desierta. Vamos a hablar de la discapacidad general, que parece que es más sencilla. Pues efectivamente, la regla de cálculo es la misma, es del número total. Claro, salen muy poquitas plazas, porque un 5% de 500 y pico son 20 y tantas plazas. No recuerdo exactamente el número, no tengo aquí la OPE delante, pero son 20 y tantas plazas, ¿vale? Cuando tenemos 40 cuerpos y especialidades, repartirlas entre las 20 y tantas es muy complicado. ¿Qué se hace? Pues se mira siempre, como en promoción interna, a la oferta de empleo público del año anterior, a ver dónde se ha convocado o no se ha convocado. Se mira también a las anteriores, a ver qué ha pasado. Por ejemplo, este año se van a poner en trabajo social, que no había habido en procesos selectivos anteriores, y en otras categorías que no había. Y se intenta un poco compensar, pero no hay una regla exacta, porque estamos administrando muy poquitas plazas. Entonces, dividir poco entre mucho es muy complicado. Y esa es la cuestión, que dice, bueno, pues vamos a reservar una de jurídico. Venga, pues esa no se cubre por lo que... Los jurídicos siempre, en el jurídicos y cuerpos de gestión, siempre se quedan desiertas y siempre les dan un porcentaje muy alto. Sí, en cualquier caso, tomamos nota, Mercedes, para la próxima negociación. Nosotros siempre que va a haber una negociación de oferta de empleo público, pues informamos y, por supuesto, las propuestas que nos hacéis llegar las tenemos en consideración. Y la administración normalmente las suele considerar también siempre dentro de lo que cabe, que vuelvo a decir, donde pones una plaza, tienes que quitar otra, ¿vale? Porque las plazas son contadas. Entonces, esta es la cuestión, pero bueno, nosotros, por supuesto, estamos abiertos a hacer todas las propuestas y ojalá y pudiera haber en todas las especialidades y los cuerpos plaza de discapacidad. Sigue habiendo preguntas. María B., activa tu micrófono y pregúntanos, que tienes la mano levantada. Vale, a ver, es con lo que estábamos hablando antes del cuerpo técnico y la escala sociosanitaria. Bueno, en la convocatoria anterior salieron de las dos. Entonces mi pregunta es, ¿en la nueva convocatoria la bolsa que se ha creado de la escala sociosanitaria va a estar de forma permanente o va a desaparecer con la convocatoria nueva? Pues es una buena pregunta. Vamos a ver, nos vamos a la Ley de Empleo Público. Y la Ley de Empleo Público dice que tras un proceso selectivo para cada cuerpo, escala o especialidad, se creará una bolsa de trabajo que será vigente hasta el proceso selectivo siguiente. Yo creo que te he contestado. Yo creo que esa bolsa, salvo que haya cualquier variación que no podemos pronosticar, porque sorpresas tenemos para todos los gustos con respecto al cuerpo y escala, esa bolsa continuará vigente hasta que haya otro proceso selectivo. O sea que legalmente, a no ser que desaparezca la escala o que aparezca otra convocatoria de escala, esa bolsa es la que seguirá. También puede quedar obsoleta porque desaparece toda la gente de la lista. Sí, puede suceder. Es decir, la bolsa se agota y la gente que está ahí, bueno, pues por lo que afortunadamente y ojalá aprueba en otros puestos de la administración y deja la bolsa y la bolsa se deja extinguir. Hay muchas bolsas que se renuncia al puesto, o se les expulsa por la razón que sea.
hay bolsas de otros cuerpos y otras especialidades que se han extinguido por sí solas. Y hay otras bolsas que siguen vigentes. Por poneros un ejemplo, la bolsa de monitores residenciales. Son muy poquitos, son compañeros de personal laboral que trabajan en Albaidel y en Arcoiris, protección. El proceso selectivo, no recuerdo ahora la fecha, pero me parece que es del 2000 y poco. Y jamás ha vuelto a haber un proceso selectivo. Y entonces, pues hay compañeros y compañeras que están en esa bolsa, pues años y años. María, ¿tenías más preguntas? No. Vale, ahora te bajo yo la mano. Karma nos pregunta que casi no tenemos academias que preparen educadores o educadoras. Tal vez sea porque no compensa, porque son pocas plazas. Pero y ahora que nos hacen también caso práctico, yo no domino esto. ¿Dónde o quién se atreve a prepararnos y que sea academia física? Porque online no son igual de eficientes. Muchas gracias. Karma, el colegio tiene convenios con academias que preparan oposiciones, no sé si virtual o presencialmente, y no sabemos, o sea, no es que tengamos nuestros acuerdos que se firman con estas academias, no es porque tengamos un criterio como tal, sino que nos ofrecen ese convenio y a vosotras y a vosotros os ofrecen un descuento siendo personas colegiadas. Es el requisito que Llama ponemos. directamente al colegio y te informan. Gracias, Juan. Pues si no hay más preguntas, que no hay más preguntas por aquí, continuad con la explicación, por favor. Vamos a ver, os contamos otra cosa, el tema temarios. Hace años el colegio detecta, también porque había como bastantes críticas por parte del personal opositor, que el temario que se planteaba para educación social no era muy adecuado a lo que era educación social. Era un temario que tenía una carga muy importante de trabajo social y de psicología, básicamente. Y entonces el tema pedagógico de lo socioeducativo y tal, pues no estaba suficientemente reflejado. ¿Qué se hizo en aquel momento? Pues el colegio convocó un grupo de trabajo y trabajó el planteamiento de un temario revisando lo que había. Y de alguna forma lo quiso también validar, lo trasladó a las dos universidades que entonces estaban ya en activo, ¿no? Bueno, las dos facultades, la de Talavera y la de Cuenca, para que el profesorado también le diera una vuelta por si los contenidos se ajustaban o estaban suficientemente actualizados. Entonces, el resultado de ese trabajo se trasladó a Función Pública. Y Función Pública lo trasladó a su vez a las consejerías que tenían una mayor oferta de puestos de trabajo para educación social dentro de la RPT, que era Sanidad, Bienestar Social y Educación. Y entonces, en base al filtro que hicieron, que básicamente en Bienestar Social, Sanidad, con algún matiz, pues aceptaron la propuesta del colegio. Educación fue bastante más reacia. Educación mantuvo la parte como que le correspondía y eso, pues salió el último temario, el que es vigente, bueno, el último, que lleva ya muchos años, ¿no? Pero el temario revisado. Lo que hicieron entre Función Pública y la Escuela Regional fue, de alguna forma, rescatar el temario viejo para plantear dos temarios, cuando tenían que hacer cuerpo y escala, porque tenían que justificar eso, pero eso fue una especie de artificio. Bueno, pues lo que es el temario, de esa forma se actualizó. Bueno, hemos escuchado en algunas de las mesas cómo había quejas sobre otros temarios en los que otros temarios de otras especialidades, de ingenierías, de otras,
en el que se hablaba de que también estaban quedando obsoletos, que la legislación ya no era la adecuada y la administración se comprometía a hacer revisiones. El trabajo que se puede hacer desde el colegio profesional yo creo que puede ser interesante en este sentido, pero bueno, también estamos en contacto con la gente que ha estado en tribunales. Si queréis contamos el tema de cómo van los tribunales. A ver, los tribunales les convoca la administración y están constituidos por 5 personas titulares y 5 suplentes, con la misma estructura. Alguien que lleva la presidencia, 3 vocalías y una secretaría. La secretaría tiene que ser necesariamente alguien que sea jurídico. Y el resto se entiende que tienen que ser personas que tienen suficiente conocimiento sobre los temas que van a calificar, porque son los responsables de hacer el filtro de alguien que va a obtener una plaza para el desempeño público. Hace años nos encontrábamos con que las vocalías sí eran ocupadas por personas que tenían puestos de educación social en la Junta, pero las presidencias, curiosamente, o las tenían personas que venían de la psicología o de la pedagogía. Y entonces el colegio presentó una queja sobre esto. ¿Por qué esta situación? Si esto era una disciplina autónoma y los profesionales tenían que ser, pues los profesionales, ya había profesionales suficientemente solventes en la Junta para que pudieran llevar estos puestos. Y yo creo que desde entonces esto cambió y se está haciendo así. ¿Alguna cosa más? ¿Tienes tú de aportar esto? Hombre, sí, a ver, Alejandro, dinos. Sí, hay preguntas. Usuario desconocido, no aparece nombre. En cuanto al aumento y creación de plazas de educadoras y educadores sociales en los centros educativos, ¿se está negociando? ¿Cuál es la expectativa de cara al futuro? Es una buena pregunta. A lo mejor la respuesta no es tan buena. Sí, vamos a ver, el aumento, bueno, va con retranca, ¿no? Que diría el otro. No hay, o sea, sabemos que no hay aumento, que esto empezó con un plan experimental y ahora tenemos menos plazas que el plan experimental. Y nosotros siempre hacemos el comentario de esto es un superproyecto que murió de éxito, porque como salió bien, tuvo tanta demanda por parte de los centros que echaron el freno de mano y ahora se han olvidado del asunto. Estas plazas no están creciendo y además sabemos por una discusión que tuvimos con el actual consejero de Educación, antes de serlo, en unas jornadas de la educación social dentro del marco de Congreso, pues que no estaba dispuesto a ir por ese camino, que él entendía el tema de las figuras docentes, porque le resultaban más funcionales. Bueno, pues ahí está. Hay otros proyectos que se tienen de forma colaborativa desde Bienestar Social con la Consejería de Educación, en el que sí hay personal de educación social, pero como figuras incluidas en la relación de puestos de trabajo, a fecha actual se nos ha manifestado que no tienen intención de incrementarlas. Es verdad que la demanda sigue en abierto y nosotros reclamamos que tiene que haber educación social en todos los centros educativos y utilizamos el eslogan ese de que la educación o es social o no es del siglo XXI. Pregunta Puri que si en los tribunales, literalmente la leo, ¿tiene que haber personas con la titulación de educación social necesariamente en los tribunales de plazas de educación social? En caso afirmativo, ¿valdría con una de las 5 personas que lo componen? Gracias. Legalmente no tendría por qué haber ninguna persona de educación social. Lo que se determina es que
como un criterio, lógico, es que tenga conocimiento de lo que se trata, eso es, pero como criterio administrativo o legal es que tenga una titulación igual o superior a la que se examina. Por lo tanto, podría no haberlo. Pero aquí en la Junta, salvo la figura de secretario, que legalmente tiene que ser jurídico, el resto son educadores sociales. Pero, por ejemplo, en convocatorias que pueden hacer en ayuntamiento, nos encontramos que igual pues hay mucho trabajador social o hay tal, porque también recurren a la plantilla que tienen en el mismo ayuntamiento o las que les facilita a veces la administración de la Junta. Y entonces disponen de más trabajadores sociales, por ejemplo, que de educadores. El compañero o la compañera que preguntaba sobre nuestra presencia en los centros educativos se lamenta porque es un puesto que está demandado en los centros y que... se llama Esmeralda, la compañera. Es educadora de atención primaria y trabaja bastante en un instituto de educación secundaria. Yo aquí deciros que en un día de la educación social o en el Congreso de la Educación Social que hubo en Cuenca fue cuando Francisco Peces, nuestro presidente, se lo dijo abiertamente al consejero y fue muy valiente y bueno, y las cosas hay que reconocerlas y hay que decirlas. Y así fue. Sí, efectivamente, Alejandro, yo estaba allí presente también. Y bueno, la verdad es que la respuesta del consejero ni en la forma ni en el fondo fue desde luego la más adecuada y tenemos que lamentar esta cuestión, pero la realidad, como dice Juan, es que las plazas han disminuido. Había unas 50 plazas o 50 y alguna cuando se crean y ahora mismo estaremos en 46 aproximadamente. Evidentemente no solo que no han aumentado, sino que han disminuido las plazas. Las vamos a seguir reivindicando. Y aquí también es muy importante, yo siempre se lo digo con los compañeros y compañeras de los institutos, yo también trabajé unos años en los institutos, es muy importante también el apoyo de la comunidad educativa y la reivindicación de la comunidad educativa, del personal de docente, de los padres, y amplió la comunidad educativa también a los barrios y a los ayuntamientos. Y bueno, pues hay que continuar ahí y hay que continuar reivindicando esta figura. Hoy nos decía, esta mañana hemos estado con el director general de Recursos Humanos de Educación viendo un tema sobre personal funcionario de las secretarías de los centros. Y nos decía, bueno, porque el criterio de los centros es difícil de desempeño para tenerlo en cuenta la dotación. Y decía, es que el tema del difícil desempeño se ha quedado obsoleto. En su momento, aquellos institutos de difícil desempeño, además que eran los que contaban con educador social, ¿verdad? Y ahora se ha extendido y el 80% ya son de difícil desempeño. Y eso hay que darle una vuelta. Entonces, claro, hay que justificar el por qué un educador o una educadora social está en el centro. Y ahí necesitamos criterios claros y apoyo, por supuesto, del colegio y del sindicato, que lo tenéis, pero también de la comunidad educativa. Cuando hay una demanda, cuando hay una necesidad, escuchan. Si no hay demanda y no hay necesidad, pues no van a mover. Ya os lo adelanto. Vicky nos pregunta si las plazas ocupadas del personal técnico de servicios a la comunidad, PTSC, están en proceso de extinción. ¿Hay alguna alternativa para acceder a puestos de trabajo en colegios, institutos, centros de formación profesional? ¿Es necesario tener el CAP? Sí, bueno, no están en extinción, esas plazas no están en extinción y se convocan habitualmente en las ofertas de empleo público de educación. El CAP es de los antiguos, ahora es el máster en educación secundaria. Y sí, efectivamente es un requisito para poder optar a las oposiciones de educación secundaria. No hay más preguntas, chicos, si queréis continuar. Gracias. Sí, os contamos cómo es el proceso selectivo.
desde que aparece la convocatoria. José Luis. Muchas gracias. Bueno, pues el proceso selectivo se hace la correspondiente convocatoria. Se presentan las solicitudes, ya se ha pasado el plazo, si alguien quiere echarlas para este año ya no va a poder. Y bueno, pues de todo lo que va sucediendo en la convocatoria tenéis a través del portal de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues tenéis la información de todos los pasos. Desde que se convoca hasta que se termina, la administración tiene un plazo de 12 meses. ¿Eso quiere decir que lo tenga que hacer en 12, que va a durar esto un año? No. Normalmente pues, suele ser la mitad, un poco más, depende de cómo vaya. Suelen ser bastante ágiles. Tener en cuenta que estas últimas convocatorias del pasado año se duplicaron porque estaban las de estabilización y además estaban las ordinarias y la verdad es que ha sido un procedimiento muy fluido, muy cuantioso, muy numeroso en cuanto a categorías, a especialidades y demás, pero ha sido bastante fluido. Este año, ¿qué piden que no pedían en años anteriores? El carnet de conducir. Es un requisito que hay que tener. Claro, ¿por qué exigen el requisito este? Porque después en nuestro puesto de trabajo no lo pueden pedir en determinados puestos. Bueno, sabéis que la valoración de todo el proceso selectivo se hace sobre 100 puntos, 75 puntos corresponderían a la fase de oposición y 25 puntos a la fase de concursos por servicios prestados en esta administración o en otras administraciones públicas, aunque no tiene igual valoración. Pruebas. Hay 3 pruebas. ¿Qué cambia este año? Pues que la primera y la segunda prueba se hacen el mismo día. El mismo día se hace la prueba tipo test. Como sabéis, son las 90 preguntas, si no me equivoco, que se califican de 0 a 35 puntos y hace falta 17,5 para superar. No obstante, si el número de personas fuera inferior al 200% de las plazas, es decir, si no aprueban 13 personas, pues se baja la nota de corte hasta 14 puntos, de 17,5 a 14 puntos. ¿Vale? La segunda prueba que se hace el mismo día, y esta es una novedad, es la de los supuestos prácticos, que sabéis que antes era el tercer examen que había que desarrollar por escrito. Ahora se hace el mismo día de la primera prueba, una segunda prueba, en el que plantean 2 supuestos prácticos y lo plantean con una serie de preguntas, 10 preguntas que son evaluables, cada una con 4 respuestas alternativas, es decir, hay que marcar una de las respuestas. Son pruebas independientes, ¿vale? Hay que tener en cuenta que son pruebas independientes, no es la misma prueba, ¿no? Para evaluar la segunda, habrá que haber superado la primera. La tercera prueba, pues la tercera prueba, que antes era la segunda, es la de desarrollar por escrito, en un tiempo de 3 horas, 2 temas de la parte específica de los 5 que dan a elegir en un sorteo público que hace el tribunal. Sacan 2 bolitas y sacan 5 bolitas y de esas 5 bolitas, pues tú eliges los temas que domines más y que quieras. Y después viene otra parte que no es prueba en sí, que es la lectura de los temas. Nosotros consideramos que no tiene mucho sentido a estas alturas ya de la vida que haya que desplazarse otra vez a Toledo a leer exactamente lo mismo que se ha puesto en el examen. ¿Más cuestiones sobre el proceso selectivo? Pues esto ya es un consejo personal. Esto ya no tiene nada que ver con lo que son las bases y demás. Pues que hay que estudiar y hay que estudiar mucho y es un requisito indispensable para superar una oposición, pero que también hay que tener una perspectiva un poquito más amplia, sobre todo con respecto
a los casos prácticos que se ha comentado por ahí y que, bueno, pues es una de las pruebas más complicadas y además más duras en el sentido de que quien aprobaba con buena nota los 2 primeros ejercicios, pues luego llegaba al caso práctico y no lo superaba, ¿eh? Entonces, ojo que hay que estudiar, es muy importante estudiar, es fundamental estudiar, pero hay que tener en consideración también la parte práctica. Y con ello no quiere decir que no haya que estudiar para la parte práctica, porque la parte práctica es la aplicación de los conocimientos que ya previamente tienes, ¿eh? Y esto en cuanto al proceso selectivo, yo no tengo mucho más que añadir. Sí, yo también voy a dar un consejo, ¿no? Que aparte de la tensión escénica que hay que tener pues, para presentarte a esto, lo que hace falta es también tener suficiente tranquilidad para no aturullarse en las pruebas, que las pruebas generan mucha tensión. El tema de concurso, los 25 puntos que se obtienen por concurso, ¿cómo se obtienen? Es habiendo desempeñado dentro de la categoría de educación social en administraciones públicas. Entonces, por el tiempo que se haya trabajado en distintas administraciones, en la Junta o en otras administraciones públicas, con esa categoría específica, entonces se van obteniendo los puntos hasta el máximo de los 25. Estos puntos solo cuentan a efectos de obtener plaza fija. Para el tema de pertenecer a bolsas, si no se llega a obtener, no cuenta este tipo de experiencia. Te queda ahí pendiente de acumularse en otro momento mejor. Tenemos preguntas. Venga. ¿Podéis desarrollar, por favor, cómo se desarrolla lo de los plazos desde que sale la convocatoria? No sé exactamente a qué te refieres. De todas maneras, en la convocatoria vienen muy bien especificados cuáles son todos los plazos, ¿eh? ¿Cuáles son todos los plazos? Yo he hablado del plazo general, del plazo general, que es desde la convocatoria hasta que finaliza todo el proceso selectivo, que es de 12 meses. ¿Cuándo van a ser los exámenes? Pues no hay un plazo establecido. ¿Cuándo calculamos nosotros? Pues después del verano. Pero después del verano, ¿en qué especialidad? Pues no lo sabemos. A lo mejor después del verano, el 8 de septiembre, empieza con la de letrado de la Junta y luego sigue la de Trabajo Social y luego sigue la de Ingeniero Técnico Agrícola. Y esta es para octubre, ¿vale? Luego el proceso de corrección, pues el proceso de corrección de pruebas, en este caso, en la primera y segunda prueba va a ser más rápido que otros años, porque es tipo test. Al ser tipo test, pues es más fácil para el tribunal y además lo hace una empresa externa, ¿eh? Esto lo hace una maquinita, ¿vale? Independientemente de las reclamaciones, que hay unos plazos de reclamaciones, que ahora no recuerdo, pero vamos, siempre hay unos plazos para que se hagan las oportunas reclamaciones. Así es que yo estimo que en este año, precisamente por el cambio que hay en cuanto a la estructura de las pruebas, los plazos van a ser, no los plazos, sino el tiempo que va a transcurrir va a ser más corto. En cuanto a los plazos exactos de reclamaciones, etcétera, etcétera, pues los tenéis muy bien especificados en las bases que podéis consultar, yo te digo, en la página del portal de empleo público. Una vez que arranca el procedimiento de los exámenes concretos, cómo se va pasando a la siguiente convocatoria, cuando se resuelve, pues depende del trabajo que tenga el tribunal, depende luego de, una vez que esté hecha la publicación, del número de reclamaciones que se producen sobre los exámenes que se han hecho y cuando lo resuelven, y luego depende de cuestiones solamente que tienen que ver con lo técnico, ¿no? Con lo técnico de infraestructuras, que es no solamente salen las convocatorias de todos los exámenes de personal funcionario, sino que también salen las de laboral y las de otros personales, ¿no? Como es el estatutario o el docente. Por lo tanto, se produce una saturación de centros disponibles en los fines de semana para poder hacer, y a veces
la gente está inquieta, porque hace ya mucho tiempo que salieron las notas provisionales y todavía no sale lo definitivo. ¿Y por qué es esto? Pues a veces el tribunal lo tiene ya trabajado, pero no lo quieren sacar hasta que no puedan hacer la convocatoria del siguiente, ¿no? Y es una cuestión que no tiene que ver ni con el tema del examen, ni con que le estén dando vueltas, sino con que puedan ir articulando los espacios de una forma razonable. Vale, nos preguntan también, entre el examen tipo test y el caso práctico, ¿cuánto tiempo van a dejar? Entiendo que para presentarme al caso práctico publicarán la nota antes. ¿Cómo creéis que va a ser este año el caso práctico siendo formato test? Pues vamos a ver, cuando estuvimos negociando las bases, nosotros hicimos varias propuestas. Hicimos una propuesta de que se hiciera un descanso, que son 210 minutos. En las bases no pone nada. En las bases pone 210 minutos. Entonces, de momento, con la interpretación que hay de las bases, entiendo que va a ser todo seguido. A no ser que luego el tribunal, allí en el examen, diga, bueno, pues vamos a hacer una pausa de tantos minutos y entregue la segunda prueba después y empiecen a contar. Pero claro, aquí ya tenemos un problema porque no definen las bases cuánto tiempo es para la primera prueba y cuánto es para la segunda. A ver, Mercedes nos quiere apostillar aquí algo. Que en las bases pone que serán el mismo día y en la misma sesión, las dos pruebas. Entonces, en esos 210 minutos se supone que se van a hacer las dos cosas. Claro, efectivamente es lo que yo estoy diciendo. Conforme vienen las bases son 210 minutos. Por lo tanto, se entiende que van a ir una detrás de otra o se va a entregar incluso en el mismo cuestionario. No lo sabemos, pero por lo que dicen las bases, sí. Ya os digo que dijeron, bueno, vamos a estudiar si se podría hacer una pausa, ¿vale? Cuando se termine un ejercicio y otro ejercicio. Veremos a ver qué dice el tribunal. Yo entiendo que eso, al no haberlo incluido en las bases, es una cuestión polémica, que puede causar pues, que haya gente que esté de acuerdo y haya gente que no esté de acuerdo. Y cuando hay una cuestión polémica, pues que haya tribunales que lo hacen de una forma y otros que lo hacen de otra. Claro. Ahí está. Sí. A ver, nos preguntan también que hasta qué fecha se tiene en cuenta la normativa, que también esto es una cuestión recurrente. Esta pregunta se realizó en función pública de forma expresa y nos dieron una respuesta que no era tan concreta. Era como que el tribunal tendrá en cuenta a la hora de hacer las preguntas correspondientes que no generará problemas de interpretación en las cuestiones de normativa. Pero eso no nos lo termina de aclarar del todo. Nos da como una noción de que no se van a poner muy capullos, pero nada más. Efectivamente. Vamos a ver, ellos no lo hacen. Yo creo que por ejemplo, en nuestro tema de educación social, aunque la legislación es amplia y puede haber una modificación, pues hombre, las modificaciones también va a ser mala suerte que te coincida precisamente una modificación de una normativa de educación o de menores o de discapacidad en esas fechas. Puede ser, pero yo creo que aquí el tribunal va a ser un poquito más condescendiente. Sí. Lo que pasa es que la administración sí que se guarda mucho en, por ejemplo, el cuerpo de jurídicos, el cuerpo de letrados, etcétera, 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 que ahí sí que los tribunales son muy exigentes con este tipo de cuestiones. Y es que te puede salir una normativa el día de antes y ponerte en el examen, pero perfectísimamente. Entonces, no se ha mojado en nada. Como dice Juan, pues dijo, bueno, pues tenemos en consideración. Sí. En los jurídicos, como no nos atañe a nosotros, se entiende que sí sería de recibo que estén hasta el último día al tanto, ¿no? Porque luego cuando ejerzan, pues el cambio de normativa puede afectar en los resultados de la cosa. Pero bueno, esto es un comentario mío, que no viene a cuento. Compañeros, lleváis ya 1 hora y media. Muchas gracias. No sé si tenéis más cositas que querer comentar. Vicky nos recuerda, o sea, lo que nos habéis leído. No sé si hay más gente con manos levantadas, no, pero agradecer a la gente que está en el otro lado. Hemos mantenido una media
de 21 a 20 y ahora que somos 19 personas, os agradecemos también vuestra participación y vuestro interés, que lo estáis mostrando pues con casi hora y media de seminario web con vuestra presencia aquí. Muy bien, para finalizar, como último punto del orden del día, que si no lo decimos todo luego no nos pagan, y entonces, claro, decir, no, pero habéis terminado, ¿sabes lo que estaba previsto? Bueno, el tema de las bolsas de trabajo, yo creo que ya hemos hablado de las bolsas de trabajo. En este sentido, se conforman una vez terminados los procesos selectivos, vienen regulados tanto en la Ley de Empleo Público como en la normativa, la orden que regula la bolsa de trabajo de personal funcionarios. Yo deciros una cuestión que ha creado mucha polémica también, que es el tema de la bolsa de suspensos, ¿vale? En la Ley de Empleo Público dice que, bueno, cómo se conforma con las personas que hayan aprobado alguna de las pruebas, ordenadas en función de la puntuación y del número de pruebas superadas, y además podrá integrar en esa bolsa aquellas personas que sin haber superado ninguna de las pruebas obtengan al menos la media de las calificaciones medias de la prueba. ¿Qué ocurre? Pues que aquí la administración, cuando constituye la bolsa, puede decidir si pone o no pone. Si decide que pone, la bolsa que nosotros llamamos de suspensos no es bolsa de suspensos, es la bolsa oficial. Estas personas, evidentemente, irán en una posición posterior a las personas que hayan aprobado algún ejercicio, pero integran la bolsa a todos los efectos. Que quede claro este tema, porque ha creado muchas suspicacias precisamente con el tema de la bolsa de la escala y de la bolsa de puerto. Es decir, a una compañera que está suspensa en la bolsa tal, le han ofrecido un puesto de trabajo y yo que estoy en la bolsa tal y tengo más nota, no me lo han ofrecido. Ya, pero es que los criterios son los que están definidos en la normativa. Entonces, en este sentido, yo entiendo que puede, bueno, pues que puede suceder, ¿no? Que la gente pues, se sienta mal y sienta este agravio corporativo, pero la normativa es así. Sí. Hay que tener en cuenta que esto se hace en los casos en los que la bolsa oficial de alguna forma se agota y entonces hay que recurrir a esta posibilidad que permite la normativa y que amplía el número, porque si no, la otra solución que se suele utilizar o la que se utiliza después de eso, porque en muchos casos incluso se agota esta extensión de la bolsa, es recurrir a las oficinas de empleo para que faciliten gente que sea demandante de trabajo en la profesión. ¿Y qué sucede? Pues que estas personas ni siquiera se presentaron, por ejemplo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, Alejandro, por nuestra parte ya hemos terminado con el guión. Bueno, pues ya Juani, que está ahí, es la que os va a pagar, ¿vale? Como hemos quedado. Sí, muy bien. De todas formas, cuestiones que puedan ahí cuando se madure todo, se haga la digestión de toda esta chapa, lo que pueda surgir o cosas que se comenten, os podéis poner en contacto con el colegio o que nos pasarán las cuestiones a nosotros, o si no es con el colegio, pues también con comisiones obreras que los dos estamos trabajando en este negocio, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por vuestra labor sindical, vuestra labor colegial y vuestra labor profesional. Y muchísimas gracias al Colegio de Murcia, que nos ha permitido la infraestructura para poder montarla. Y muchísimas gracias a la gente que ha estado al otro lado y a Juani, que ha estado coordinando, Juani, nuestra secretaria técnica del colegio, que ha estado coordinando pues, la llegada, las inscripciones, la insistencia en la comunicación en las redes sociales y toda la labor que desarrolla en el día a día del colegio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Gracias, adiós, adiós. Muchas gracias, adiós.